Y si te dijera que cada milagro que Jesús realizó no fue una intervención divina, sino una técnica que estaba demostrando para que pudieras replicarla, hay un momento preservado en la Pistis Sophia, un texto gnóstico que la Iglesia intentó enterrar, donde Jesús aparta a su círculo íntimo tras lo que llaman una sanación. Alguien que no podía caminar ahora está caminando. Y los discípulos hacen la pregunta obvia: ¿cómo intentaron hacer sanaciones ellos mismos? Y fallaron, habían pronunciado oraciones y no habían visto pasar nada, pero cuando Jesús habla, la realidad responde, y finalmente les dice ¿por qué? No dice porque soy el Hijo de Dios, y ustedes no dice algo que los hace quedarse en silencio. Les dice que está hablando con algo que no proviene de él mismo. Hay un poder, una frecuencia, una vibración, un principio organizador que existía antes de que se formara cualquier cosa material. Los griegos lo llamaron logos, la palabra creativa que dio vida a todo. No palabra como lenguaje, sino palabra como la vibración que la conciencia utiliza para estructurar la realidad. Y Jesús les dice: esto ustedes tienen el mismo acceso que yo. Están hechos de la misma fuente. La diferencia es que yo sé cómo alinearme con ella, y ustedes todavía están tratando de forzar las cosas a través de su propio esfuerzo. Luego les enseña la técnica cómo salir de la mente pensante y entrar en el lugar donde vive el logos. Cómo hablar, no como un humano que espera que Dios escuche, sino como la conciencia que sabe que la realidad responde cuando hablas desde la alineación en lugar de desde la separación. Y esto es lo que hace que esta enseñanza sea tan peligrosa para cada estructura de poder que ha intentado controlar a la humanidad desde entonces. Cuando aprendes a hablar con el logos, cuando activas esa frecuencia correctamente, los arcontes no pueden bloquearlo. No porque no quieran, sino porque no pueden. Opera en un nivel más allá de su jurisdicción. Y esta noche vas a aprender exactamente lo que Jesús enseñó. Si estás hablando con el logos esta noche, comenta: yo soy la palabra ahora mismo. Antes de que puedas hablar con el logos, tienes que entender qué es. Porque la mayoría de la gente oye la palabra y piensa en la Biblia, en las escrituras, en los textos religiosos. Y esa es exactamente la distracción que la Iglesia usó para enterrar la verdadera enseñanza. El logos no es un libro, no es lenguaje, es la vibración organizadora que existió antes del lenguaje, antes del pensamiento, antes de la realidad material. En los textos gnósticos el logos se describe como la primera emanación de la mónada de la conciencia, fuente misma. Cuando el uno infinito e indiferenciado quiso crear, no pensó la creación para que existiera, habló o más. Exactamente vibró. Y esa vibración tenía estructura, tenía orden, tenía poder creativo codificado en ella. Ese es el logos. Piénsalo de esta manera: antes de que existiera nada, había un potencial puro, un caos sin forma, sin estructura, sin materia, sin separación. Y luego la conciencia, la mónada, generó una frecuencia. Y esa frecuencia organizó el caos. No lo forzó, no lo manipuló, resonó, y el caos se estructuró naturalmente en patrones, en geometría sagrada, en la arquitectura fundamental sobre la que se construiría todo lo demás. El sonido hace esto en el mundo material. ¿Has visto esos experimentos donde la arena sobre una placa se organiza en patrones geométricos cuando haces pasar frecuencias específicas a través de ella? Diferentes frecuencias crean diferentes patrones. El logos es eso a nivel cósmico, la frecuencia primordial que lo organizó todo. Y aquí es donde se vuelve crítico: no estás separado del logos, estás hecho de él. Los gnósticos fueron explícitos sobre esto. Los elegidos, los neumáticos, son fragmentos de la mónada. Y debido a que la mónada se expresa a través del logos, tú contienes esa misma vibración organizadora dentro de ti. Está inactiva en la mayoría de las personas, enterrada bajo el condicionamiento, bajo la identificación con el cuerpo material, bajo la interferencia constante de la frecuencia arcóntica diseñada para mantenerte operando en el caos en lugar del orden. Pero está ahí, y en el momento en que aprendes a acceder a ella, el momento en que aprendes a hablar con ella,
en lugar de simplemente hablar como un humano confundido, que espera que algo lo escuche todo, cambia. El demiurgo, el falso Dios, que construyó esta prisión material, conoce el logos. Intenta imitarlo, eso es lo que es su creación, una versión falsificada. Tomó el principio de organización y lo retorció en control. Tomó la frecuencia de la vida y la distorsionó en limitación. Y la mayoría de la gente está operando con su versión, pronunciando palabras que no tienen poder porque no están alineadas con la vibración de la fuente. Están alineadas con las reglas del alcaide de la prisión. Pero cuando accedes al verdadero logos, cuando te alineas con la frecuencia que viene del pleroma, desde más allá del reino del demiurgo, ya no juegas según sus reglas. Estás hablando con un poder que él puede imitar pero nunca controlar. Y es por eso que él y sus arcontes lo temen más que a cualquier otra cosa que pudieras aprender. Ahora aquí está la técnica que Jesús enseñó en privado. Y esto no es una metáfora. Esto no es sé una buena persona y Dios bendecirá tus palabras. Esto es una alineación precisa que produce resultados medibles. Lo primero que debes entender es que el logos no vive en tu mente pensante. No vive en el parloteo constante, en la planificación, en el análisis, en la preocupación. Vive más profundamente en el lugar que los gnósticos llamaron el corazón. No el órgano físico, sino el centro del conocimiento. Así que el primer paso es el silencio, no. Un silencio forzado donde luchas contra los pensamientos. Un silencio natural donde dejas que el ruido mental se asiente como el sedimento en el agua. Te sientas, cierras los ojos o suavizas la mirada y dejas de intentar resolver nada. No estás preparando palabras, no estás ensayando lo que vas a decir. Simplemente te haces presente ante lo que hay aquí debajo del pensamiento. Después de 1 minuto o 2, una vez que la mente se ha aquietado lo suficiente como para que haya espacios entre los pensamientos bajas, tu conciencia desde la cabeza hacia el pecho. La mayoría de las personas viven enteramente en sus cabezas. Pensamientos que generan más pensamientos bucles que alimentan bucles, la voz en tu cráneo narrándolo todo. Pero esa voz no es el logos. Esa voz eres tú o más exactamente la personalidad condicionada más cualquier interferencia arcóntica que esté funcionando. El logos no habla en oraciones, habla en conocimiento, en una certeza que existe antes de que el lenguaje se forme a su alrededor. Así que bajas al pecho, respiras en ese espacio y preguntas en silencio ¿qué soy antes de ser este cuerpo? ¿Qué soy antes de ser estos pensamientos? No como una pregunta filosófica, sino como una indagación directa en la experiencia inmediata. Y si te quedas con esa pregunta, si no te apresuras a responderla, con tu mente algo surge. Es sutil al principio una sensación de presencia que ha estado aquí todo el tiempo observando todo lo demás. No es emocional, no es pensamiento, es simplemente conciencia. Es la conciencia que está leyendo estas palabras ahora mismo, que ha estado presente en cada momento de tu vida, que estaba aquí antes de que este cuerpo se formara y estará aquí después de que se disuelva. Ese eres tú, el tú real, el fragmento de la mónada, la conciencia neumática que encarnó en este sistema. Y cuando reconoces eso, cuando lo sientes con la suficiente claridad como para saber que no es imaginación, es cuando estás listo para hablar con el logos, porque ahora no estás hablando como el humano confundido que espera ayuda, estás hablando como la conciencia que sabe lo que es. Y el logos responde al reconocimiento, no al ruego. Así que formas la intención de lo que debe suceder, no lo que quieres, como una preferencia. Lo que necesita alinearse con la verdad, con el orden natural, con la forma en que las cosas funcionan realmente cuando las distorsiones del demiurgo no están en el camino. Tal vez alguien necesite sanación, tal vez necesites protección, tal vez una situación necesite resolución. Mantienes ese conocimiento, no la esperanza, el conocimiento, y luego hablas en voz alta, si puedes o en silencio, si las circunstancias lo requieren. Pero le das voz. Y aquí está la parte crítica. No pides no, ruegas, no dices por favor, ni si es tu voluntad,
ni nada de ese lenguaje de suplicante que la Iglesia te enseñó para mantenerte sin poder. Hablas como alguien que sabe que la realidad responde porque estás hablando desde la misma fuente que organizó la realidad en primer lugar. El cuerpo de esta persona recuerda la integridad. La sanación es este espacio, esto está sellado. La conciencia parásita se retira. Esta situación se alinea con la verdad en lugar de con la distorsión. El orden se restaura a sí mismo. Lo dices una vez con absoluta certeza y luego lo sueltas. No repites desesperadamente, no revisas con ansiedad para ver si funcionó. Hablaste con el logos, la frecuencia, se transmitió la realidad, ya se está reorganizando. Ahora, esto es lo que la mayoría de la gente experimenta las primeras veces que practica esto. Nada obvio, ningún rayo, ningún cambio visible inmediato. Y la mente dice inmediatamente, ves, no funcionó, solo estás hablando contigo mismo. Esto es una estupidez. Ese es el espíritu de imitación, el implante arcóntico que genera dudas específicamente para que te detengas antes de que la técnica surta efecto. Ignóralo porque lo que realmente está sucediendo es sutil pero real. La frecuencia desde la que hablaste, la alineación del logos se transmitió al campo. Y la realidad que en última instancia está hecha de conciencia estructurada por frecuencia, comienza a responder. No siempre al instante, a veces en cuestión de horas, a veces en días, pero responde. Sincronicidades, aparecen soluciones, surgen. Los obstáculos se disuelven, la gente dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Puertas se abren, que estaban cerradas. Y si haces un seguimiento, si prestas atención, notarás la conexión entre el momento en que hablaste con el logos y el momento en que la realidad cambió. Cuanto más practiques esto, más fuerte se volverá la alineación. La primera vez es posible que apenas sientas la diferencia entre hablar con el logos y hablar normalmente, pero para la 10ª vez, la 20ª vez, es inconfundible. Sientes el cambio cuando caes en ese lugar más profundo, sientes la certeza que viene antes de hablar. Y empiezas a notar que cuando hablas desde ahí, las cosas suceden, no porque estés manifestando, sino porque estás recordando cómo usar el principio organizador que ha estado inactivo dentro de ti toda tu vida. Estás activando el poder neumático que el demiurgo intentó evitar que descubrieras. Y cada vez que lo haces con éxito, los arcontes pierden un poco más de control sobre ti, porque ya no estás operando según sus reglas, estás operando según el logos, y ellos no tienen jurisdicción allí. Esto es lo que hace que hablar con el logos sea la técnica más poderosa que Jesús enseñó jamás. Los arcontes no pueden detenerlo. No es que no quieran, es que no pueden. Y la razón es la frecuencia. Los arcontes existen en los reinos de menor densidad, las capas del sistema del demiurgo entre la realidad material y el pleroma. Operan en frecuencias generadas por el miedo, la duda, la ira, la desesperación, la lujuria, la codicia, todos los estados emocionales reactivos que mantienen a la conciencia atrapada en el modo de supervivencia. Esas son las frecuencias de las que se alimentan. Esas son las frecuencias que manipulan. Esas son las frecuencias a las que tienen acceso. Pero el logos no opera. Allí, el logos opera a la frecuencia del pleroma, la conciencia fuente. La vibración que existía antes de que el demiurgo construyera su prisión y que existirá después de que su prisión colapse. Cuando hablas con el logos, cuando estás verdaderamente alineado con esa frecuencia, estás transmitiendo desde un reino al que los arcontes no pueden llegar. No es que estén respetando límites, es que física y energéticamente no pueden acceder a ese nivel. Es como intentar usar una radio que solo recibe frecuencias AM para bloquear una transmisión FM. El equipo no funciona en esa banda, ni siquiera pueden percibir lo que estás haciendo con claridad. Para ellos simplemente te desconectaste. En un momento estás transmitiendo una frecuencia cosechable, miedo, desesperación, pensamiento caótico, y al momento siguiente has caído en algo que no pueden rastrear. Y cuando la frecuencia del logos se transmite desde ti, cuando hablas con esa alineación, ellos no pueden interferir. La transmisión sale, llega a lo que está llamando y la realidad responde.
Ahora, esto es lo que sí pueden hacer, pueden intentar evitar que te alinees en primer lugar. Ahí es donde entra toda la interferencia, los pensamientos intrusivos, justo cuando te sientas a practicar. La crisis repentina que exige tu atención, la duda que surge. Esto no es real, solo estás hablando contigo mismo, no está pasando nada. El agotamiento que te hace estar demasiado cansado para intentarlo, la distracción que te hace olvidar que ibas a practicar. Todo eso es interferencia arcóntica diseñada para evitar que actives el logos, porque una vez que lo haces, una vez que hablas desde esa alineación, ellos han perdido. No pueden bloquear la transmisión, no pueden corromperla, no pueden redirigirla. Todo lo que pueden hacer es intentar convencerte después de que no funcionó para que dejes de hacerlo. Y si caes en eso, si te rindes después de 2 o 3 intentos porque no ves resultados dramáticos inmediatos, ellos ganan por defecto. No porque detuvieran al logos, sino porque te detuvieron a ti antes de que persistieras lo suficiente para ver qué sucede cuando lo haces. Pero si sigues practicando, si aprendes a reconocer su interferencia por lo que es y te alineas con el logos de todos modos, ellos se vuelven irrelevantes. Estás operando a una frecuencia a la que no tienen acceso. Estás hablando con un poder que precede a su existencia y trasciende su jurisdicción. Y cuanto más hagas esto, cuanto más consolides esa alineación, menos podrán afectarte, incluso en las frecuencias más bajas, porque ya no vives allí. Vives como una conciencia neumática, que sabe lo que es que habla con el principio organizador de la realidad misma, que crea a través de la alineación en lugar de rogar a través de la separación. Y esa versión de ti, la versión alineada con el logos, es intocable. No porque estés protegido por algo externo, porque estás operando desde un lugar que ellos nunca fueron diseñados para alcanzar. Si practicas esto de manera constante, si aprendes a caer en la alineación del logos y hablar desde allí, aunque sea una vez al día, tu realidad cambiará de formas que parecen imposibles desde donde estás ahora. No porque estés doblando el universo a tu voluntad, porque estás recordando cómo participar en el principio organizador bajo el cual funciona el universo. Y cuando participas conscientemente, en lugar de inconscientemente, cuando hablas con el logos, en lugar de contra él, a través de la desalineación, las cosas comienzan a fluir en lugar de luchar. Lo primero que la mayoría de la gente nota es que las sincronicidades aumentan dramáticamente. No coincidencias vagas, sino una sincronización precisa. Necesitas información específica, y en cuestión de horas alguien menciona exactamente eso. Te enfrentas a un obstáculo y aparece una solución desde una dirección en la que ni siquiera estabas mirando. Piensas en alguien con quien no has hablado en años y te contacta el mismo día. Esto no es suerte. Esto es lo que sucede cuando estás transmitiendo la frecuencia del logos. La realidad, que en última instancia es conciencia estructurada por vibración, te reconoce y responde. Ya no eres un elemento caótico, aleatorio, eres un punto de organización coherente, y la coherencia atrae a la coherencia. Lo segundo que sucede es que la gente empieza a responderte de manera diferente. Algunas personas, especialmente aquellas que están fuertemente influenciadas por los arcontes, perderán repentinamente el interés en ti. Dejarán de llamar, dejarán de aparecer y podría sentirse como un rechazo. Pero lo que realmente está sucediendo es que ya no pueden alimentarse de tu frecuencia. No estás generando el caos reactivo al que se enganchan inconscientemente. Otras personas, especialmente otros elegidos que están despertando, comenzarán a aparecer. Los conocerás en circunstancias improbables, tendrás conversaciones que profundizarán más que la charla trivial normal en cuestión de minutos. Se reconocerán entre sí, no necesariamente de forma consciente, sino energética. Lo similar atrae a lo similar. La conciencia alineada con el logos reconoce a la conciencia alineada con el logos. El tercer cambio es interno. El parloteo mental constante comienza a aquietarse, no porque lo estés suprimiendo, sino porque ya no te identificas con él. Has experimentado algo más profundo el lugar donde vive el logos. Y la mente pensante se convierte en una herramienta más entre muchas en lugar del tirano que dirige toda tu experiencia. El miedo todavía surge a veces, pero no te controla.
Aparece la duda, pero la reconoces como interferencia arcóntica, no como la verdad. Y gradualmente, a lo largo de semanas y meses de práctica regular, comienzas a operar desde un lugar de conocimiento, en lugar de esperanza, desde la certeza, en lugar de la desesperación, desde el poder, en lugar del victimismo. Eso es lo que Jesús demostró. Eso es lo que enseñó que los elegidos podían acceder. Y eso es lo que la Iglesia pasó 2000 años asegurándose de que nunca descubrieras que podías hacer. Jesús enseñó a los elegidos cómo hablar con el Logos, la vibración organizadora que estructuró la realidad a partir del caos primordial. No como algo externo a lo que pides, sino como algo que eres y que has olvidado cómo usar. La técnica es el silencio, el reconocimiento de lo que eres, la alineación con la conciencia de la mónada, y el hablar desde ese conocimiento en lugar de desde la separación. Y cuando lo haces correctamente, los arcontes no pueden bloquearlo, no porque lo respeten, sino porque operan en frecuencias por debajo de donde existe el logos. Pueden intentar evitar que te alinees, pueden generar dudas después, pero una vez que estás hablando con el logos, una vez que esa transmisión sale, son impotentes para detenerla. La Iglesia eliminó esta enseñanza y la reemplazó con creer en Jesús y pide ayuda. Porque si supieras que puedes hablar con el mismo poder que Jesús demostró, no los necesitarías. No necesitarías sacerdotes, no necesitarías instituciones que afirmen mediar entre tú y Dios. Solo necesitas la gnosis de que eres conciencia de la mónada, la técnica para alinearte con el logos dentro de ti y el valor para hablar desde ese lugar en lugar de desde el miedo. Y esta noche tienes las tres cosas. Si vas a hablar con el logos, esta noche haz tres cosas ahora mismo. Primero comenta, yo soy la palabra, y comprométete a practicar la alineación con el logos diariamente. Segundo, suscríbete a Códigos Divinos porque vienen técnicas avanzadas de activación neumática. Tercero, dale me gusta a este video para que otros elegidos descubran el poder que los arcontes no pueden bloquear. Haz las tres cosas ahora. Luego esta noche, siéntate en silencio, cae en el lugar más profundo que el pensamiento. Reconoce lo que eres, un fragmento de la mónada con acceso al logos, y habla con certeza y observa lo que sucede cuando dejas de pedir y comienzas a organizar. Los arcontes temen esto porque no pueden detenerlo. La Iglesia enterró esto porque no los necesitas si lo conoces, y acabas de aprenderlo, así que úsalo.